Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts, USA. En mi canal La Filosofía Iluminante, en esta serie de episodios, estamos tratando de clasificar los tipos de redes de información desarrolladas por nosotros los seres humanos, su historia, su estado actual, su impacto en la política, la economía y en lo que entendemos ser el concepto del ser humano. También proyectamos diferentes panoramas panoramas que podemos vislumbrar hacia el futuro. Y ese futuro parece estar cada vez más influido por la inteligencia artificial. Para el bien o para el mal, nada está predeterminado. Sin embargo, todo depende de las decisiones que nosotros haremos y que nosotros implementaremos. Por supuesto, lo que nos interesa en este canal es la búsqueda de la verdad como una característica fundamental del ser humano. Por eso hablamos de los obstáculos sociales y políticos que oscurecen los hechos, así como de los sistemas sociales y políticos que favorecen esa búsqueda. Más adelante discutiremos si la inteligencia artificial ayuda o dificulta este proceso, dependiendo del sistema sociopolítico en el poder. Ese es el tema central de esta serie de episodios. En consecuencia, cualquier asunto que analicemos aquí tendrá como criterio fundamental evaluar si contribuye o no al desarrollo humano. Estoy discerniendo, estoy interpretando, estoy sintiendo una nueva reacción contra la inteligencia artificial que yo capto en los múltiples artículos diarios acerca de la inteligencia artificial que llenan las ediciones de los periódicos de alta circulación en inglés, español y francés. Las reacciones contra la inteligencia artificial provienen inesperadamente de la juventud estudiantil y universitaria, que últimamente ha protestado contra los creadores y promotores de la inteligencia artificial que parecen inescrupulosamente manifestar su poderío político y económico. El hilo principal de estos artículos es que la inteligencia artificial está ya produciendo deshumanización de nuestras sociedades y creando una gran desigualdad económica en nuestros pueblos y mundialmente. Y entonces habrá que regular este proceso. En este episodio profundizaremos un poco más en las redes de información manejadas por dos sistemas políticos distintos: la democracia y el totalitarismo. La democracia y la dictadura suelen presentarse como sistemas políticos y éticos opuestos. Pero desde el punto de vista de la información, también son redes opuestas. En una dictadura, lo primero que se intenta hacer es centralizar la información. Todo debe fluir hacia el centro del poder para que allí se tomen las decisiones. En Roma, toda la información del imperio venía hacia Roma, hacia el emperador. En la Unión Soviética, hacia Moscú. En la Alemania nazi, hacia Berlín. A menudo, el gobierno central busca controlar todos los aspectos de la vida de la población. Cuando ese control pretende abarcarlo todo, hablamos de totalitarismo, como en la Unión Soviética. Sin embargo, no todas las dictaduras llegan a ser totalitarias. Las dictaduras enfrentan importantes dificultades técnicas. Una de ellas es cómo microgestionar, controlar minuciosamente la conducta de la población.
porque muchas poblaciones viven lejos del centro del poder, como por ejemplo en aldeas, provincias, cantones, comarcas escondidas dentro de los bosques o regiones apartadas, principalmente si el territorio nacional es vasto. Por eso, los sistemas totalitarios suelen verse obligados a delegar cierta autonomía a jefes, a mandamases locales, a funcionarios regionales. Esa es una dificultad. Otra dificultad para mantener un sistema totalitario tiene que ver con las redes de información dictatoriales que piensan en la creencia, que asumen que los funcionarios del poder central, de que ese centro es infalible. Esto provoca que los subordinados eviten dar malas noticias al dictador. Los dictadores siempre matan al mensajero que les trae malas noticias. Bueno, los destierran, los mandan al Gulag, como pasó en la nación soviética, en la Unión Soviética. En las dictaduras, además, los mecanismos de autocorrección son débiles y inexistentes. No existen espacios seguros para denunciar errores, abusos. La gente tiene miedo. Los tribunales independientes, los cuerpos legislativos o la prensa libre representan una amenaza grande para cualquier dictador. Y la razón es porque descentralizan la información. Por eso suelen ser los primeros neutralizados por un dictador. En muchos países de América Latina hemos visto a través de la historia y en este momento cómo senados y asambleas legislativas terminan convertidos en organismos que simplemente aprueban todos los caprichos del gobernante. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Están buscando la verdad o no? Hay una cita histórica en el libro Nexus que me parece bastante relevante. Cuando un reportero en la Unión Soviética le preguntó a un guardia soviético en el tiempo del desastre nuclear de Chernobyl cuáles habían sido las causas, él le respondió diciendo lo siguiente: los estadounidenses crecen con la idea de que las preguntas traen respuestas. Pero los ciudadanos soviéticos, nosotros crecemos con la idea de que las preguntas traen problemas. Entonces, no cuestiones al dictador, porque te metes en problemas. En resumen, una dictadura es una red de información centralizada que carece de mecanismos sólidos de autocorrección. Bueno, cuando estamos hablando de la democracia, por otro lado, una democracia funcional posee precisamente esos mecanismos. Idealmente, una democracia es una conversación constante entre múltiples nodos, entre múltiples conexiones entre la gente, de información. Esos nodos, esas conexiones pueden influirse mutuamente, pero no están obligados a alcanzar consenso, a alcanzar la misma conclusión en todas las preguntas políticas. Individuos, empresas y comunidades pueden pensar y actuar de maneras diferentes, de maneras distintas. El poder central se puede cuestionar, analizar y, si se quiere, ridiculizar. Ridiculizar al gobierno es un arma poderosa. A los dictadores nunca les gusta eso. Y yo tengo muy presente la primera vez que vi el desfile bufón en las fiestas Julias de mi pueblo Santa Ana en El Salvador, ahí por 1972. Los universitarios, ansiosos por construir una democracia en el país, encontraron que el mofarse del establecimiento era como un primer paso, era bastante poderoso. Y entonces construyeron unas carrozas muy artísticas, muy creativas, donde mostraban la hipocresía del gobierno y del poder de la iglesia en el país, mofándose del obispo y de los monseñores. Medio año después, el ejército había de invadir la Universidad Nacional para mantenerla cerrada por varios años.
Por supuesto, ya se entiende que si el gobierno central no interviene en absoluto ni garantiza servicios básicos como la seguridad, ya no hablaríamos de democracia. Eso sería el otro extremo, eso sería una anarquía. Porque existen algunas áreas en todas nuestras sociedades donde la uniformidad es muy necesaria. Un país no puede funcionar si cada persona construye su propia red ferroviaria, por ejemplo, o define de manera distinta lo que uno entiende como delito de un asesinato. Eso tiene que ser uniforme. Otra característica esencial de las democracias es que parten de la idea de que todos somos falibles. Todos nos equivocamos. Y por eso, aunque las democracias concedan al gobierno central la autoridad sobre la toma de decisiones importantes, también cuentan con mecanismos sólidos capaces de cuestionar la autoridad central. Esa es la importancia. Esa es la importancia de que ciertos nodos de información sean independientes. Tribunales, los partidos políticos, los medios de comunicación, las universidades, los institutos científicos, las empresas. A esto les podemos sumar los colegios profesionales y las otras organizaciones civiles, y comunidades locales y también los individuos. Todos ellos deben de poder comunicarse libremente entre sí, sin que toda la información pase necesariamente por el gobierno. Bueno, es muy importante que yo mencione un punto, que clarifique un punto aquí. Porque mucha gente equipara democracia con elecciones libres. Creen que ya tener elecciones, eso es democracia. No. Las elecciones son solo un elemento y ya se sabe lo fácil que es manipular las elecciones. Se han sido manipuladas en toda Latinoamérica para siempre. Lo esencial es entender la democracia como una red de información libre, con mecanismos eficaces de autocorrección. En otras palabras, unas elecciones, aunque fueran justas, aunque fueran legales, no garantizan por sí solas una democracia. La democracia no es simplemente pudiéramos llamar la dictadura de la mayoría. Una democracia verdadera le impone límites claros al poder ejecutivo, al poder del gobierno. Incluso cuando éste ha sido elegido por más del 50%, como ha pasado en varios países ya de Centroamérica. No podríamos llamar democrático a un país donde la mayoría decida encarcelar, perseguir o exterminar a una minoría que tal vez han sido declarados indeseables, como está sucediendo en este momento lastimosamente en Estados Unidos con la caza de personas indocumentadas. Eso existe en algunos países de Centroamérica también, encarcelando a gente inocente. En varios países hemos visto líderes que llegan al poder mediante elecciones libres. Eso ya se sabe. Eso pasó en Europa y en Centroamérica. Y luego utilizan ese poder para socavar las instituciones democráticas. Pero cuando eso ocurre, el sistema deja de ser plenamente democrático. Bueno, lo primero que suelen hacer esos hombres fuertes es debilitar los mecanismos de autocorrección del sistema. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son las instituciones libres, son los tribunales. Comienzan a atacar a los tribunales y a los medios de comunicación. Lo primero que hacen. Es bien fácil seguir el guión si alguien quiere hacerse dictador en este mundo. Y el patrón se repite constantemente y puede observarse en distintos países, como ya mencioné, con diferente grado de totalitarismo. Pero quiero proponerles una actividad para reflexionar, para que ustedes reflexionen. Me gustaría saber, ¿bajo qué grado de totalitarismo ustedes viven? Tal vez creen que no viven en un totalitarismo, pero ¿de qué grado? Examinen su propio país a la luz de las siguientes preguntas. Les puedo hacer algunas preguntas y ustedes pueden darle una puntuación de 0 a 10. 0 quiere decir
una democracia funcional y 10 quiere decir el extremo totalitario. Ustedes pueden reflexionar. Es un ejercicio mental. Porque la democracia y la dictadura no son categorías absolutas. Forman parte de un continuo, de un espectrum. No son ni blanco ni negro. No es una cuestión binaria. Ok, piensen en su propio gobierno. Aquí les van las preguntas. Su gobernante, su presidente o primer ministro, ignora frecuentemente al poder legislativo al imponer sus propias leyes o nuevas medidas que afectan a todo el país. Su gobernante o presidente persigue o intenta perseguir a sus opositores políticos, inventando acusaciones falsas, por ejemplo, o metiéndolos presos sin ninguna causa. Su gobernante, su presidente desafía o ignora a los tribunales de justicia cuando estos han dictaminado que sus acciones están en contra de la ley o que están en contra de la Constitución. Su presidente ha declarado o declara emergencias dudosas o exageradas para concentrar su poder. Su presidente alguna vez ha utilizado el ejército dentro del país con fines políticos, como mandando el ejército a la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Su presidente demoniza a grupos sociales marginados, intenta controlar los medios de comunicación y el flujo de información, busca intervenir o controlar o tomar posesión de las universidades. Su presidente ha construido y sigue fomentando un culto a su personalidad. Utiliza el poder para enriquecerse a sí mismo o a su entorno familiar o de aduladores, en otras palabras, corrupto. Ha manipulado o manipula las leyes para permanecer en el poder. Ha cambiado la Constitución para que pueda permanecer en el poder. O se inventa una nueva Constitución. Bueno, ustedes pueden añadir otras dimensiones, esas son las que yo les propongo, porque yo creo que son preguntas bastante fuertes y fundamentales. Me gustaría leer los comentarios que ustedes escriben, cómo ustedes han calificado a su propio gobierno. Es un ejercicio, ustedes pueden desarrollar su propio puntaje total, pueden sumarlo, hagan lo que ustedes quieren. Nada más es para tener una conciencia donde estamos viviendo. Porque si somos sinceros, el guión para convertirse en un dictador legítimo suele ser bastante fácil y claro. Para repetir un poco, el líder fuerte crea o controla su propio aparato de propaganda para oscurecer o eliminar los hechos verdaderos. Oscurece las estadísticas verdaderas. Desacredita a los tribunales para que no terminen condenándolo. Y cuando es criticado por y esto es muy importante, cuando es criticado, él dice, criticado por sus medidas antidemocráticas, responde diciendo que, bueno, yo fui elegido por la mayoría. Yo tengo un mandato popular para imponer mi agenda. La gente lo quiere. Mi plataforma política, la gente lo ha pedido. Mi programa. Sin embargo, lo que muchos de estos nuevos autoritarios, nuevos dictadorcitos, no entienden es que la democracia no significa simplemente el gobierno de la mayoría. Democracia significa libertad e igualdad ante la ley para todos, no solo para los que votaron por él. Significa la existencia de derechos que ni siquiera la mayoría puede eliminar. ¿Cuáles son estas libertades? Estos derechos. Puede ser que algunos de ustedes se pregunten, aunque lo dudo, ustedes ya saben cuáles son. Simplemente estamos hablando de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y a la libertad. Y estamos hablando de los derechos civiles, como la libertad académica, la libertad de prensa, la libertad de reunión y, por supuesto, el derecho al voto,
pero el voto por sí solo no basta. Bueno, aquí puede surgir otro problemita, porque algunos países, algunas naciones pueden definir de manera diferente esos derechos civiles y ponerle diferentes límites. Porque, por ejemplo, existen democracias donde todavía existe la pena de muerte y otras no. Y en este momento se discute si los animales deberían de tener derechos. Algunos creen que los árboles deberían de tener derechos. Y si el acceso a la Internet debería considerarse un derecho civil o incluso si algún día, bueno, la inteligencia artificial podría reclamar algún tipo de reconocimiento jurídico. En Estados Unidos, desde hace años, las corporaciones poseen derechos similares a las personas, a los de las personas, en ciertos ámbitos legales, algo que muchos consideran una expresión extrema del poder corporativo y del capitalismo desmesurado. No, cada democracia pudiera adoptar listas de derechos distintos, pero desde la perspectiva de las redes de información, una democracia puede definirse como un sistema en el que el centro del poder no posee autoridad ilimitada y donde existen mecanismos sólidos para corregir los errores del gobierno. Las democracias parten de la premisa de que todos somos falibles, todos nosotros nos equivocamos y que todos somos iguales ante la ley, incluidos los que perdieron en las elecciones y los ganadores. Si todo esto a algunos les va a parecer un poquito complejo, pero es cierto, las democracias necesariamente son complejas, porque lo simple está con un dictador. La simplicidad suele ser característica de las redes dictatoriales. El centro ordena y todos obedecen. El monólogo dictatorial es sencillo de seguir y cansa algunas veces. La democracia, en cambio, es una conversación permanente entre muchos participantes que hablan al mismo tiempo. Hace mucho ruido. Puede resultar caótica y difícil de seguir y algunas veces al llegar de decisiones dura mucho tiempo y la gente se queja, ¿para qué estamos hablando y hablando? Decidan ya. Pero ahí reside la riqueza de la democracia. Un elemento crucial para profundizar más que vivimos en un país muy democrático es identificar dónde ocurren realmente las conversaciones políticas que producen las decisiones importantes. ¿Dónde? ¿Ocurren en la Asamblea Legislativa? ¿O ésta se ha convertido en un simple instrumento del gobernante? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron testigos de un discurso en la Asamblea bien argumentado que logró convencer a miembros del partido contrario para que ese partido cambiara de opinión? Bueno, Yuval Noah Harari escribe una frase muy relevante en su libro. Las democracias mueren no solo cuando la gente pierde la libertad de hablar, sino también cuando la gente ya no quiere o no puede escuchar a los demás. Bueno, si proyectamos algunas preguntas hacia el futuro, nos podemos preguntar algunas cosas aquí. ¿Son los autócratas quienes sabotean deliberadamente las democracias? ¿Qué ocurrirá con las democracias en la era que nos viene como un ciclón de la inteligencia artificial? ¿Es culpa de líderes autoritarios que la democracia fracase? ¿O ésta fracasa debido a cambios estructurales y tecnológicos mucho más profundos? Bueno, tenemos que entender que es un error reducir la democracia al acto de votar. Lo importante es si los ciudadanos pueden mantener una conversación política continua y significativa. Bueno, porque tienen que existir espacios donde la gente pueda escucharse mutuamente.
Y esto requiere algunas tecnologías de información eficaces, tanto en países grandes como México, por ejemplo, como en países pequeños como El Salvador. Algunos piensan que tal vez el parque central, el mercado, la tienda de la esquina, la pulpería, la cantina, o tal vez la sombra bajo el almendro o el amate, es donde la gente se sienta a conversar. Pero eso no es suficiente. La población necesita comprender los asuntos que se discuten. Ahí está el problema. La mayoría de las personas entienden bien esos problemitas que los afectan directamente, que les afecta directamente su vida. La pobreza, la inseguridad, la enfermedad, la falta de vivienda. Pero el problema está que los aspectos técnicos y académicos que explican las causas de esos problemas suelen ser muy difíciles de entender. Y uno tiene que educarse. Las experiencias individuales, tan válidas como son, o tan válidas como sean, sin embargo, no bastan para sostener una conversación política a gran escala. Para que millones de personas puedan debatir sobre temas complejos, necesitamos acceso a conocimientos que no provienen únicamente de nuestra experiencia personal. Ahí es donde entran en juego otras instituciones valiosas, como el sistema educativo del país y los medios de comunicación. Ambos cumplen la función esencial de informar sobre realidades que muchos ciudadanos nunca experimentarán directamente. Sin educación sólida ni medios responsables, las conversaciones políticas democráticas a gran escala se deterioran. ¿Y usted qué creen ustedes que los dictadores hacen primero? Lo primero que hacen es debilitar la educación pública, la educación crítica, y la transforman en programas educativos para formar ciudadanos obedientes en lugar de ciudadanos libres. Al final, el problema no depende únicamente de los dictadores. Este es otro elemento, que la tecnología de la información también desempeña un papel decisivo para una democracia. Debemos aceptar que la democracia de masas solo fue posible y es posible en la era moderna gracias al surgimiento de los medios de comunicación masivos. Bueno, si nos remontamos en la historia, como ya hablamos en los otros episodios, primero fue la imprenta, después hubo algunos panfletos que circularon y después los periódicos. Los periódicos lograron ganarse la confianza del público y se convirtieron en portavoces de la opinión pública. Eso pasó en El Salvador cuando yo estaba creciendo. Los periódicos eran muy poderosos. Su influencia política ha sido enorme. Algunos periodistas, en la historia también llegaron incluso a convertirse en gobernantes. Algunos terminaron, y esto les va a sorprender a algunos de ustedes, transformándose en dictadores como Lenin o Mussolini. En Estados Unidos, los periódicos y la libertad de prensa ayudaron a preservar los mecanismos de autocorrección, incluso mientras el país se expandía del Atlántico al Pacífico o le quitaba mitad del territorio a México, o ganaba la guerra en contra de España al principio del siglo XX. Los periódicos fueron precisamente esos mecanismos los que permitieron ampliar gradualmente el sufragio para que las mujeres pudieran votar, abolir la esclavitud y construir una democracia más inclusiva. Los padres fundadores de Estados Unidos cometieron errores enormes. Ellos eran dueños de esclavos. Les negaron los derechos políticos a las mujeres. Pero también dejaron herramientas institucionales para que las generaciones futuras corrigieran esos errores. Y esos errores fueron corregidos. Legalmente corregidos. Tal vez en práctica todavía no. Y quizás ese haya sido su mayor legado. En resumen,
La democracia y la dictadura no se diferencian solamente por la manera en que eligen a sus gobernantes, sino por la forma en que organizan el flujo de información y corrigen sus errores. Las democracias sobreviven mientras exista una conversación libre entre ciudadanos capaces de cuestionar al poder ejecutivo, acceder a información confiable y defender instituciones independientes. Porque ya sabemos que las dictaduras prosperan cuando el miedo, la propaganda y la centralización silencian esa conversación. Ahora, en nuestra era que viene de la inteligencia artificial, esta diferencia será aún más decisiva porque yo creo que las nuevas tecnologías podrán fortalecer tanto la libertad como el control absoluto de una población. Por eso el verdadero desafío del futuro no será únicamente tecnológico, como muchos piensan, no, sino profundamente humano. Preservar la capacidad de pensar críticamente, escuchar al otro y proteger los mecanismos de autocorrección que hacen posible la búsqueda colectiva de la verdad. Gracias.